Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al diario del terror ecuatoriano. Relato número 1. La casa maldita. Cuando llegamos a la casona de la calle García Moreno, me pareció un lugar demasiado grande para nosotros, casi desproporcionado para una familia pequeña como la nuestra. Eduardo decía que era una joya arquitectónica del siglo XVII, con esos balcones tallados en madera que parecían susurrar historias de otros siglos y ese portón inmenso que, al cerrarse, resonaba como un trueno dentro de las paredes. El patio interior estaba invadido por hiedra, que trepaba como manos verdes hasta las columnas, y en el centro había una fuente seca, cuarteada, como si hubiera perdido el sentido de existir. Clara y Tomás corrían de un lado a otro, encantados, aunque yo no podía dejar de notar que el aire allí dentro era más frío que en la calle, a pesar de que el sol quiteño brillaba sobre los tejados. La primera noche, mientras guardaba ropa en el armario de nuestra habitación, escuché un sonido suave, como el repicar lejano de campanas. Pensé que sería la iglesia de San Francisco, pero la distancia no explicaba la claridad con la que las oía, como si estuvieran tocando dentro mismo de la casa. No se lo mencioné a Eduardo. Tampoco le dije que, al pasar por el corredor, me pareció ver un destello de luz atravesando la puerta cerrada del salón, ni que el olor a cera derretida impregnaba el aire, como si en algún lugar hubiera velas encendidas para una misa que nadie estaba oficiando. Esa noche soñé que me levantaba de la cama y caminaba por un pasillo interminable, donde las paredes se iban cerrando hasta rozarme los hombros, y al final me esperaba un espejo cubierto con una tela negra. Desperté con el corazón acelerado, convencida de que alguien me había estado observando desde la oscuridad. Una tarde de lluvia, mientras el cielo sobre Quito se volvía gris y el eco de las campanas se colaba por las paredes, alguien golpeó la puerta principal. Abrí y encontré a 3 personas. Un hombre alto de traje negro, una mujer delgada con un cuaderno de tapas duras y un joven cargando una caja de madera. Dijeron trabajar para el municipio, en un programa de restauración del patrimonio histórico, y que necesitaban inspeccionar la casa para un registro oficial. Eduardo, siempre hospitalario, los invitó a pasar. Caminaban como si conocieran cada rincón, tocando las paredes con la palma abierta, susurrando entre ellos y tomando notas. El joven colocaba pequeños espejos en las esquinas, y a veces los miraba fijamente como esperando que algo apareciera en ellos. Clara se me aferraba a la falda y susurraba: «Mamá, ellos hablan raro», como si no estuvieran hablando con nosotros. La mujer anotaba cosas y asentía, pero su mirada se perdía en algún punto detrás de mí, como si hubiera alguien más. Cuando se fueron, noté que la casa estaba aún más fría, y que uno de los espejos dejados por el joven seguía allí, apoyado contra la pared. No reflejaba la habitación correctamente. Había un pequeño cambio en el ángulo, que mostraba una sombra alta y quieta detrás de mí, aunque al girar no había nada. Esa noche, la lluvia golpeaba las tejas con un ritmo casi hipnótico. Me despertó un sonido de pasos apresurados en el corredor. Pensé que sería Tomás, pero lo encontré profundamente dormido, con su respiración tranquila. Los pasos continuaban y seguí el sonido hasta la sala. Allí me detuve en seco. La habitación estaba llena de gente vestida de negro, cada uno con una vela encendida en la mano. Sus rostros estaban borrosos, como si fueran manchas de humo, y todos miraban hacia un punto central, un ataúd. Me acerqué temblando, y al asomarme sobre la tapa abierta vi un rostro pálido. El mío. Sentí que el aire me faltaba y parpadeé, pero la escena había desaparecido. El salón estaba vacío, salvo por un olor penetrante a cera quemada y flores marchitas. No le conté nada a Eduardo, pero al día siguiente Clara me dijo algo que me heló la sangre. «Anoche vinieron muchas personas, mamá. Me tapé con la manta para que no me vieran, pero ellos no me estaban mirando a mí. Te miraban a ti». Los visitantes regresaron, esta vez con más aparatos. Colocaron una especie de grabadora en la sala y pidieron que todos guardáramos silencio. Luego comenzaron a hacer preguntas al aire. «¿Quiénes viven aquí? ¿Recuerdan cómo llegaron? ¿Saben qué día es hoy?». Me incomodaba responder, pero Eduardo lo hizo, con una voz dudosa. La mujer anotaba sin mirarnos, como si las respuestas vinieran de otro lugar. Esa noche, subí al ático buscando unas mantas viejas y encontré un baúl cubierto de polvo.
Dentro había fotos, cartas y un periódico amarillento de 1942. En la portada, un titular hablaba de una familia muerta por envenenamiento de gas en una vieja casona del centro. Las imágenes eran borrosas, pero el vestido de la mujer era idéntico al mío. Sentí un mareo intenso. Bajé con el recorte en la mano, pero cuando quise mostrárselo a Eduardo, ya no lo tenía. Era como si la casa misma hubiera decidido que no debía conservarlo. La tercera visita fue distinta. Los extraños no venían solos, traían un sacerdote. Entraron con decisión, colocando velas y rezando en voz alta. El hombre del traje negro gritó: «¡Aquí están! Ni siquiera saben que están muertos». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Eduardo me miró, pálido, y vi que su aliento no empañaba el aire frío. Los niños lloraban, y de pronto lo recordé todo. La noche del gas, el sabor metálico en la lengua, la sensación de sueño, y luego la nada. Nunca habíamos comprado la casa, siempre había sido nuestra tumba. Los vivos querían expulsarnos. La luz empezó a llenar las habitaciones, arrancándonos de los rincones donde habíamos vivido pensando que era la realidad. Vi a mis hijos desvanecerse uno a uno, como borrados por una mano invisible. Intenté correr hacia ellos, pero ya no podía moverme. La última imagen que tuve antes de quedar atrapada fue mi propio reflejo, inmóvil, pálido y frío, en el espejo que el joven había dejado contra la pared. Desde entonces, escucho los pasos de los nuevos inquilinos. Algún día, abrirán la puerta equivocada, y yo estaré allí para recibirlos. Relato número 2. El sonido del despertador me sacó de un sueño extraño. Uno de esos que se disuelven en la memoria apenas abres los ojos. El calor húmedo de Guayaquil se colaba por las ventanas, y desde la calle llegaban los pregones de los vendedores madrugadores. Me levanté y me estiré, sintiendo un peso raro en el pecho, como si hubiera dormido con una piedra encima. Caminé hacia la cocina y allí estaban Sofía y Camila, mis dos hijas ya uniformadas, tomando el jugo de naranja que siempre les preparaba su madre. Saludé como cada mañana, pero ellas siguieron hablando entre ellas sin mirarme. ¿Se hacen las sordas o qué?, bromeé sentándome a la mesa. Mi esposa Patricia estaba de espaldas, sirviendo pan en los platos. Me miró de reojo y volvió a su tarea, sin decir palabra. Pensé que quizás seguía molesta por la discusión de anoche sobre el dinero. El ventilador del techo giraba lentamente, esparciendo el olor a café recién pasado. Me acomodé, esperando mi taza, pero nunca llegó. Intenté no darle importancia. Miré a mis hijas, pero no respondían a mis comentarios. Reían de algo que yo no entendía, como si estuvieran en un mundo aparte. Patricia colocó sus mochilas junto a la puerta, y cuando el bus escolar pitó afuera, ellas salieron corriendo. El conductor, un viejo amigo del barrio, me hizo un gesto. O eso creí, pero cuando me acerqué a la ventana para saludarlo, vi que su mirada no se detenía en mí, sino que atravesaba el punto donde estaba parado. Volví a la cocina. Patricia cerró la puerta con lentitud, apoyó la frente contra la madera, y luego comenzó a llorar. No un llanto breve, sino un sollozo profundo, roto, como si algo irreparable hubiera sucedido. Me acerqué para abrazarla, pero al tocarla sentí que mis manos pasaban a través de su cuerpo, como si estuviera hecha de humo. Retrocedí, helado. Me quedé allí, inmóvil, mientras ella se dejaba caer al piso, tapándose la cara con las manos. Fue entonces cuando empecé a notar que la casa no estaba del todo igual. Las fotos en la pared mostraban imágenes que no recordaba haber visto. Una de ellas era de Patricia y las niñas en blanco y negro, vestidas de luto. En la mesa, junto a un ramo de flores marchitas, había un periódico doblado. Lo tomé, y en la primera página, un titular me perforó el alma. Fatal accidente en la perimetral. Hombre pierde la vida en choque múltiple. Las fotos eran borrosas, pero reconocí mi carro, aplastado contra un camión. Y entre los escombros, una silueta cubierta por una sábana blanca. Mis manos comenzaron a temblar, y una oleada de frío recorrió mi espalda. La memoria volvió de golpe. La mañana anterior había salido apurado, llovía, y la calzada estaba resbalosa. Recuerdo el sonido de las llantas patinando, los frenos gritando, el impacto brutal, y después, un silencio absoluto. Ninguna sirena, ninguna voz, solo oscuridad. Y luego, despertar en mi cama como si nada. Miré a Patricia, que seguía en el suelo murmurando entre sollozos. ¿Por qué tuviste que ir tan rápido, Luis? ¿Por qué?
Intenté responderle, pero mi voz no producía sonido. Me arrodillé frente a ella, y fue entonces cuando me vi reflejado en la superficie metálica del horno, pálido, con los ojos vacíos, como una fotografía descolorida. No sé cuánto tiempo estuve allí observando. Afuera, el sol comenzaba a subir, y los ruidos de la ciudad llenaban el aire. El motor de los buses, las voces de los vecinos, el pregón de una mujer vendiendo pan caliente. Todo seguía igual, pero ya no era para mí. Patricia se levantó lentamente, tomó un retrato mío y lo colocó junto a una vela encendida en la mesa. Sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible me jalara hacia otro lugar. Me resistí, queriendo quedarme, pero la luz que entraba por la ventana se hizo tan intensa que me envolvió por completo. Lo último que vi fue a mi esposa tocando mi foto con la yema de los dedos, susurrando entre lágrimas: «Te extraño tanto». Y entonces entendí que esa mañana no había despertado, solo había abierto los ojos a mi última despedida. Si te gustan nuestros relatos, no olvides darle me gusta y comentar desde qué sector nos escuchas. Eso nos ayuda a seguir creciendo en esta comunidad y poder compartirles más historias. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.